Buenos días a todos. En el tema de hoy vamos a desarrollar cómo tomar la presión arterial. Quien les habla es César Gutiérrez y voy a desarrollar una parte en compañía con mi colega Jorge Ponce. Los objetivos que nos proponemos: identificar las estructuras y procesos morfofuncionales involucradas en el registro de la presión arterial, conocer las características de los aparatos para el registro de la presión arterial, describir el método de la toma de la presión arterial. La presión arterial puede definirse como la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial. Asimismo, se expresa a través de la medición como presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y presión arterial media. Al considerar las estructuras morfofuncionales más relevantes en el procedimiento de la toma de la presión arterial, debemos localizar a la arteria braquial, que es rama de la arteria axilar. La arteria braquial en la fosa o flexura del codo se va a dividir en sus ramas terminales, la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial se localiza entre el hueso radio y el tendón que se corresponde con el dedo pulgar. Vamos a desarrollar ahora los elementos necesarios para poder tomar la presión arterial y también cuáles son las características de cada uno de ellos. Por un lado tenemos el esfigmomanómetro, también conocido como tensiómetro, y por otro lado tenemos el estetoscopio. En esta diapositiva podemos ver el esfigmomanómetro o tensiómetro y las diferentes presentaciones que existen. Por un lado tenemos el digital, el cual otorga mucha precisión a la hora de medir la presión arterial y además de que son prácticos. En esto hay que tener en cuenta de que solamente algunos dispositivos son los recomendados por la OMS. Por otro lado tenemos los de tipo aneroide. Estos tensiómetros se descalibran con mucha facilidad, no son muy recomendados. Sin embargo, si se hace una calibración periódica, es decir, cada 6 meses, puede otorgarnos medidas bastante confiables. Por otro lado tenemos los de mercurio. Los de mercurio son muy utilizados en instituciones de salud. Estos tienen muy buena precisión en la forma que miden la presión arterial. Pero últimamente se está instando desde la OMS a dejar de utilizar instrumentos, como en este caso, que lleven mercurio en su interior. El esfigmomanómetro presenta básicamente las mismas partes, ya sea en el de mercurio o en el de tipo aneroide. Las partes son, por un lado, el manómetro, que como vemos en el de mercurio es vertical, y en el de tipo aneroide es circular. Por otro lado tenemos el manguito, la pera de insuflación y los tubos de conexión, que son los elementos que nos van a unir las diferentes partes de todo el esfigmomanómetro. El que visualizamos aquí es el manómetro de mercurio. Tanto el de mercurio como el aneroide lo que hacen es señalar la presión ejercida por la cámara de goma en el brazo. Este que es de mercurio lo hace a través del mercurio que se encuentra en su interior. A medida que aumenta la presión, el mercurio va a ir ascendiendo. Y a medida que disminuya la presión, el mercurio va a ir bajando. Aquí lo que vamos a ver es cuánto representa cada una de las líneas que dividen nuestros valores. Por ejemplo, en este caso y en todos los casos, cada una de las líneas mide alrededor de 2 milímetros de mercurio de presión. Es decir, tenemos 290, en esta línea 292, 294, 296, 298, 300. Este es el manómetro de tipo aneroide, tenía la misma función que el de mercurio, es decir, señalar la presión que ejerce la cámara de goma sobre el brazo, y también tiene sus medidas con una separación, las cuales nos indican 2 milímetros de mercurio cada una, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Sería esta la que está acá, y seguiría 32, 34, 36, 38, 40. Este que ven acá es el manguito o brazalete, el cual les mencionaba recién. Consta de dos partes. Por un lado tiene la bolsa de tela resistente y en su interior tiene esta cámara de goma. La cámara de goma permite que el aire que nosotros enviemos a través de la insuflación de esta pera se vaya almacenando acá y es básicamente la parte que se va a inflar. La bolsa de tela tiene como forma de retención unos abrojos acá en esta región y acá también,
que cuando nosotros envolvemos alrededor del brazo se retiene justamente la tela en sí a través de esos abrojos. Existen distintos tipos de manguitos. Hay manguitos para recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares. El manguito que nosotros vamos a utilizar va a depender del paciente básicamente y por ende también del tamaño de su brazo. No vamos a poder utilizar jamás un manguito de una persona adulta en un niño, ¿sí? Tampoco podemos utilizar a la inversa el del niño en una persona adulta. ¿Por qué? Porque la circunferencia del brazo va variando a medida que la persona va creciendo. También varía en cuanto al peso de la persona. Una persona obesa va a tener un diámetro de brazo mayor que el de una persona normal. En este caso, lo que vemos acá es la pera de goma de insuflación. Esta pera es la que nosotros cuando vayamos presionando va a ser como una especie de inflador. Nosotros presionamos esta pera y vamos a insuflar el aire, el cual va a ir por esta región, por este tubo de conexión, mejor dicho, hacia lo que es la bolsa de goma, hacia lo que es el manguito. Esta es una válvula. Esta válvula lo que hace es regular el paso de aire. Cuando está cerrada y el cierre se hace en sentido horario, cuando está cerrado, nosotros el aire que insuflemos va a pasar pero no va a volver. Cuando nosotros lo giremos en sentido antihorario, estamos desajustando esta válvula y a medida que la desajustamos, la presión de aire va a ir bajando. ¿Por qué? Porque el aire va a ir pasando por acá en forma de retroceso y va a salir expulsado por esta válvula posterior. Esta que se señala acá es la válvula posterior y se la ve mejor en esta imagen. Luego tenemos el estetoscopio. El estetoscopio está formado por las olivas, como se ven acá, los auriculares, que es la porción metálica, el tubo de conexión también que se repite en esta parte, y el diafragma. El diafragma que se encuentra básicamente en lo que es la cápsula de resonancia. Es acá donde se perciben los distintos sonidos que viajan a través de este tubo de conexión y se pueden percibir en el oído del operador o de la persona, mejor dicho, que está tomando, del examinador. Bueno, hasta acá entonces sabemos cómo localizar la arteria radial, sabemos cómo localizar, cómo palpar la arteria braquial y sabemos cuáles son las partes del elemento, de los elementos que vamos a utilizar, las partes del esfigmomanómetro y del estetoscopio. Entonces, con todos esos conocimientos nosotros podemos desarrollar ahora la técnica de medición, es decir, podemos saber cómo tomar la presión arterial, cómo medir la presión arterial. Para ello hay unas consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta, que son, por ejemplo, las relacionadas al ambiente. El lugar debe estar tranquilo, libre de ruido, la persona que vamos a examinar tiene que estar sentada por lo menos 5 minutos, la temperatura ambiental es ideal de que esté alrededor de unos 23, 24 grados, porque si existe una temperatura menor va a haber una vasoconstricción y si hubiese una temperatura mayor habría vasodilatación. El lugar tiene que estar tranquilo y libre de ruidos. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que evitar cualquier situación de estrés. Otras consideraciones, por ejemplo, es evitar una conversación innecesaria con el paciente, es decir, evitar hablar innecesariamente. Nosotros tenemos que agarrar, sentarlo al paciente, que esté sentado 5 minutos, tranquilo, en un lugar calmo, para poder tomar la presión arterial. El paso siguiente va a ser seleccionar el manguito adecuado en base al paciente a quien queremos tomarle la presión arterial. Este es un paso que normalmente la experiencia del examinador puede llegar a omitirla porque visualmente el examinador puede determinar qué tipo de manguito utilizar en cada paciente en particular. Pero para los que se están iniciando en la aplicación de esta técnica, se recomienda medir por un lado la distancia entre lo que es el hombro y el codo y en la mitad realizar la medición del perímetro, así como se mide en esta segunda imagen. Una persona adulta tiene una circunferencia del brazo de alrededor de 26 a 33 centímetros. Ahí es donde nosotros medimos la circunferencia. Con esta medida que nosotros obtengamos de acá, podemos determinar qué tipo de manguitos vamos a utilizar.
¿Qué hicimos hasta ahora? Bueno, la persona estuvo sentada 5 minutos, nos hemos acercado, le hemos medido la circunferencia del brazo y ahora lo que tenemos que hacer es decirle a la persona que apoye su brazo a la altura del corazón. Lo ideal es que esté, por ejemplo, en este caso, está sobre un escritorio y que también sus piernas estén derechas y apoyando en el piso. El manómetro tiene que estar, este manómetro que estamos utilizando acá es del tipo de mercurio y tiene que estar a simple vista del operador, cosa de que el operador pueda visualizar las variaciones que hay de mercurio a medida que vaya variando la presión de la bolsa de goma o del manguito, mejor dicho, que vamos a colocar. Bueno, una vez que el paciente colocó su brazo a la altura del corazón, lo que vamos a hacer ahora es la palpación de la arteria braquial. Este paso es importante porque es allí donde nosotros vamos a colocar el estetoscopio. Bueno, una vez que el paciente colocó el brazo a la altura del corazón encima del escritorio, lo que vamos a hacer es colocarle el manguito alrededor de su brazo. La colocación debe quedar de tal forma en la cual el manguito quede ajustado y firme. El borde inferior del manguito, que es el borde inferior, tiene que quedar a 2,5 centímetros del pliegue del codo. Este es el pliegue, tiene que quedar a 2,5 centímetros de distancia. Como no vamos a medir con una regla, lo que podemos utilizar son 2 traveses de dedo. Es decir, colocamos los 2 dedos, el índice y el medio, y más o menos eso nos indicaría la distancia que nosotros estamos buscando. Bueno, una vez que colocamos el manguito, lo que vamos a hacer ahora es localizar la arteria radial. La arteria radial se localiza del mismo lado que el dedo pulgar. Nuestra arteria braquial sigue este recorrido. Por ahí, para los que no se ubican todavía, sigue este recorrido y acá en esta zona se bifurca en una arteria que se llama cubital y la otra que se llama radial. La radial, bueno, siempre va a estar del mismo lado que el pulgar en la región de la muñeca. Si hacemos la palpación, vamos a poder sentir el pulso de esa arteria en esta región. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a insuflar ahora. Vamos a empezar a insuflar con esta pera de aire, teniendo en cuenta que la válvula esta se encuentre totalmente cerrada. Insuflamos aire y nuestra gomita, nuestro manguito, se va a ir inflando. A medida que se va inflando, va a ir haciendo presión sobre el brazo y a posterior va a colapsar la arteria braquial. Cuando la colapsa a la arteria braquial, el flujo sanguíneo que pasaba normalmente, al colapsarse la arteria ya no va a pasar más, Y al no pasar, nosotros vamos a dejar de percibir el pulso radial de esta zona. Entonces, una vez que dejamos de percibir el pulso radial, insuflamos 30 milímetros de mercurio más y luego desinflamos. Y luego aflojamos la válvula para que se desinfle este brazalete. A medida que se va desinflando, a medida que va escapando el aire, que tiene que ser de forma lenta también, va a haber un momento en el cual nosotros vamos a volver a sentir el pulso radial. En ese momento en el cual nosotros volvemos a sentir el pulso radial, es allí donde nosotros detectamos la marca del manómetro y ese valor nos va a indicar la presión arterial sistólica palpatoria, que en un estado normal, en una persona normal que está en reposo, es de 120 milímetros de mercurio. Si nosotros hemos realizado, por ejemplo, algún deporte o si por ahí tenemos hipertensión, bueno, este valor va a estar elevado, pero en una persona en condiciones normales y una presión normal se refiere siempre a este valor, 120 milímetros de mercurio, la presión sistólica. Acá vemos nuevamente un ejemplo parecido a lo que yo les mencionaba recién. Esta es nuestra arteria braquial, la que viene por acá, hace la bifurcación, tenemos la arteria radial, que es la que está palpando el operador, y esta insuflación lo que va a hacer era lo que le decía recién, colapsar la arteria. Al colapsar la arteria, el flujo sanguíneo se detiene y nuestro pulso obviamente ya no se percibe. Bueno, una vez que hemos terminado con el método palpatorio, ya tenemos un valor que es de 120 milímetros de mercurio según el ejemplo que habíamos dado anteriormente. Ese valor nos va a ser de referencia para el método auscultatorio, es decir, previo al método auscultatorio tenemos que hacer el método palpatorio. En resumen, primero hacemos el método palpatorio y luego hacemos el método auscultatorio.
Para el método auscultatorio, tenemos que asegurarnos de que la zona donde nosotros vamos a colocar el diafragma del estetoscopio esté libre, que es esta zona, ¿sí? Toda esta zona tiene que estar libre. Esta es la zona llamada fosa antecubital. También debemos asegurarnos de que las mangueras del manguito estén mirando hacia el frente, no estén en esta región, por ejemplo, saliendo por acá las mangueras. Eso es lo que tenemos que asegurarnos. Vamos a realizar ahora la palpación de la arteria braquial. Les había mencionado hace rato por dónde iba. La arteria braquial seguía este sentido. Vamos a hacer otro color. La arteria braquial seguía este sentido, pasa por acá y luego acá hacia la bifurcación. Bueno, vamos a hacer la palpación de la arteria braquial y en esa zona donde nosotros palpamos la arteria braquial vamos a colocar el estetoscopio. Allí tal cual lo está mostrando la imagen, así tal cual está acá, lo colocamos. ¿Y cuál es la colocación? No es hacer demasiada presión, sino colocarlo de manera ligera, de manera suave. Tampoco debemos colocarlo por debajo del brazalete, sino tenemos que tenerlo nosotros con nuestras manos, colocarlo allí donde hemos palpado la arteria braquial. Tampoco tenemos que pedirle al paciente que lo coloque, como les digo, tenemos que hacerlo nosotros con nuestras manos. Luego de habernos asegurado de que el manguito está bien colocado, luego de haber realizado la palpación de la arteria braquial y haber colocado el diafragma del estetoscopio en la zona donde pasa la arteria braquial, vamos a realizar ahora la insuflación, es decir, vamos a agarrar la pera de aire, la pera de goma mejor dicho, y vamos a empezar a inflar el manguito nuevamente. ¿Hasta cuánto inflamos? ¿Cuál es el valor máximo que vamos a insuflar? Bueno, eso lo hemos determinado con la presión palpatoria, que en el caso anterior, en el ejemplo anterior nos dio 120 milímetros de mercurio. Entonces nosotros vamos a agregarle a esos 120, le agregamos 30 y vamos a insuflar hasta 150. Es decir, vamos a presionar la pera de aire hasta que el mercurio llegue a 150 milímetros de mercurio en este manómetro. Una vez que llegó a ese valor, vamos a aflojar la válvula de manera lenta y suave para que el aire vaya escapando y se vaya desinflando a una velocidad de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. Tiene que ir disminuyendo a esa velocidad. A medida que se vaya desinflando el brazalete de aire, a medida que vaya bajando la presión, nosotros vamos a escuchar unos ruidos, los cuales llevan el nombre de ruidos de Korotov. Esos ruidos son los siguientes. Los ruidos de Korotov básicamente son ruidos que van a reflejar los cambios que hay en el flujo sanguíneo a través de la arteria. Eso va a empezar a escucharse a medida que la presión del manguito en el brazo va disminuyendo, es decir, cuando aflojamos la válvula de la pera y el aire empieza a salir por la válvula posterior, el manguito empieza a desinflarse. En ese momento, la arteria que estaba totalmente ocluida por su interior va a empezar a fluir sangre nuevamente y allí es cuando vamos a poder escuchar, gracias al estetoscopio, los ruidos estos que estoy mencionando, que son los ruidos de Korotov. Se agrupan en 5 fases, tenemos la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. En cada una de las fases el ruido va a tener ciertas características. Por ejemplo, la fase 1 está representada por la aparición de los dos primeros ruidos audibles. Esos ruidos se escuchan al soltar, como les decía recién, la válvula de la pera de insuflación. Estos ruidos representan a la presión arterial sistólica en adultos y niños. En la fase número 2 se puede escuchar como un murmullo suave, un soplo delicado. Enseguida lo vamos a repasar nuevamente en la siguiente diapositiva, pero se puede escuchar que el sonido va acompañado de un murmullo suave, de un soplo. Ese soplo va a representar en sí el flujo sanguíneo turbulento, la vibración de la pared vascular que sucede por la turbulencia del flujo que empieza a pasar de un lado de la arteria que está ocluido hacia la dirección de la mano, hacia la dirección de donde se bifurca.
Luego tenemos la fase número 3. La fase 3 se caracteriza porque los ruidos, los sonidos son intensos, son nítidos, se escuchan de manera muy clara. A diferencia de la fase 1 y fase 2, en la fase 3 esa característica es primordial. Que, bueno, justamente como les mencionaba recién, vamos a repasar nuevamente los ruidos en base a la fase y van a poder detectar las diferencias. En la fase 4, los sonidos es como que empiezan a atenuarse, a apagarse, y la fase 4 se toma como referencia de presión arterial diastólica en niños y en algunas embarazadas. Es aquí justo al final de la fase 4 y al inicio de la fase 5 donde se escucha el último ruido. El último ruido escuchado en sí representa la fase, más que nada representa la fase 5, y después de ese ruido ya desaparece todo ruido, ya no escuchamos más nada. Bueno, ahí estamos en presencia de la fase 5 y es allí donde se determina el valor de la presión arterial diastólica en todos los adultos. El valor de la presión arterial sistólica es de 120 milímetros de mercurio y la diastólica es de 80 milímetros de mercurio. Bueno, lo que vamos a ver acá en esta imagen es básicamente cómo el brazalete a medida que se va inflando, influye sobre el flujo de la arteria. Cuando está inflado en una persona normal que tiene una presión arterial normal, la presión arterial normal es de 120 milímetros de mercurio la sistólica y 80 milímetros de mercurio la diastólica. En esa persona, cuando la presión del manguito supere los 120 milímetros de mercurio, la arteria va a quedar totalmente ocluida y no va a haber flujo sanguíneo. Por ende, nosotros no vamos a escuchar ningún ruido. Los ruidos de Korotov van a aparecer cuando empieza a desinflarse la bolsita de aire y el flujo empieza a restaurarse, a restablecerse. Si nosotros vemos que el manguito ya se desinfló y el flujo de la arteria es normal, ya tampoco vamos a escuchar ningún tipo de ruido con el estetoscopio. Entonces, para que quede claro, los ruidos aparecen acá, por el flujo, cuando el flujo sanguíneo pasa del colapso a restaurarse a la normalidad. Habiendo determinado ya la presión sistólica y diastólica, lo que nos queda ahora es hacer el registro de la misma. Siempre se tiene que registrar y para ello siempre también se tiene que utilizar números pares. Como les había mostrado en una de las diapositivas y en una de las imágenes, cada línea, cada rayita mide 2 milímetros de mercurio, es decir, no vamos a tener un valor de 121 milímetros de mercurio, sino que tiene que ser o 122, o 124, o 126, o 118. Bueno, va a ser siempre un número par. Se debe dejar asentado también el brazo en el cual se hizo la medición. Y si por ahí nosotros queremos volver a medir de vuelta, volver a tomar la presión arterial en el mismo brazo, tenemos que esperar alrededor de 1 a 2 minutos para que la sangre atrapada que existió debido a la compresión del manguito pueda volver a salir, a circular nuevamente de forma normal y bueno, recién allí nosotros hacer nuevamente la toma de la presión. En esta tabla lo que podemos observar es más que nada una tabla de valores donde vamos a tener los valores de presión arterial normal, es decir, la presión diastólica acá nos marca menos 80, o en realidad es de 80 o menos 80, y en esta región la presión sistólica normal de 120 o menor a 120. Más de 120 ya es considerado elevado, pero la hipertensión aparece ya en esta región. Cuando analizamos este cuadro, vemos que la hipertensión puede tener una etapa 1, una etapa 2, una crisis hipertensiva. Entonces, a partir de 130 milímetros de mercurio, de 130 a 139,
podemos considerar de que la persona ya tiene una hipertensión. Estos valores son importantes porque es necesario muchas veces tomar la presión a un paciente que se presenta a nuestro consultorio y que durante la anamnesis, durante las preguntas de sus antecedentes, él nos dice de que sufre de hipertensión. Si bien tenemos que tomarle la presión a todos los pacientes, tenemos que tener mucho más recaudo en pacientes cuyos antecedentes están relacionados a hipertensión. Ante las variaciones de presión entra en juego un sistema llamado sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema es el que más o menos intenta controlar la presión arterial, es decir, cuando la presión baja trata de restaurarla a su valor normal. Entonces, cuando hay una baja perfusión a nivel renal, es decir, hay una baja circulación sanguínea a nivel renal, se produce la liberación de renina. La renina se libera en el aparato yuxtaglomerular. Seguramente lo van a ver cuando se ve el sistema renal, que el aparato yuxtaglomerular está relacionado a una arteria aferente y eferente. Entonces, cuando se detecta una baja perfusión, es decir, una disminución en la circulación, esa región interpreta de que es como que a la persona se le está bajando la presión, es como que tiene presión baja. Por eso, justamente, al haber una baja presión, entonces esa región dice, hey, acá está circulando poca sangre. Entonces produce la liberación de esta sustancia que se llama renina. La renina lo que hace es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. El angiotensinógeno es un polipéptido que se encuentra en la circulación y que es producido por el hígado. Entonces la renina lo que va a hacer es convertirlo en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a convertirse en angiotensina 2 en las células epiteliales que se encuentran a nivel del pulmón. Células epiteliales que se encuentran a nivel pulmonar. Esto se los estoy explicando le estoy dando un panorama de todo esto. Esto se va a profundizar seguramente en alguno de los sistemas más adelante. Pero bueno, hay células epiteliales que tienen una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, o también conocida como ECA, y justamente allí es donde se va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene varias funciones, pero entre las que les voy a mencionar ahora, por ejemplo, una es la vasoconstricción. La vasoconstricción ¿qué nos dice? Es una contracción de las paredes de las arterias. Entonces esa contracción de la pared de la arteria va a hacer de que la presión sanguínea aumente. Es decir, acá en esta parte se había detectado de que había una baja perfusión, por eso se libera renina para que suceda esta secuencia y esto lleve a que se produzca una vasoconstricción que nos ayude a elevar la presión arterial. También se va a va a estimular la liberación de dos hormonas, como por ejemplo la aldosterona y la antidiurética. La aldosterona se libera a nivel de la glándula suprarrenal, que es esta que se ve acá, y la antidiurética se libera a nivel de la hipófisis, específicamente a nivel de la neurohipófisis. Todo esto ayuda a que la presión arterial aumente. Por último, acá vamos a ver los errores más frecuentes de la toma de la presión arterial. Algunos son el más común, colocar o ubicar mal el estetoscopio, dejarlo por debajo del manguito o en una posición donde no podemos ocultar la arteria braquial. Otro error que podemos ver en la imagen es dejar prenda que comprima el brazo. Cuando hay una prenda, como por ejemplo en este caso una camisa que puede ser liviana y que al subirla a la región axilar no comprime el brazo, no hay problema, pero si es mucha ropa, por lo general se recomienda que se quite ese exceso de ropa para que esa zona, esta región axilar, quede descomprimida. Otro error también frecuente es colocar la mano, así como lo vemos acá, colocar la mano
por arriba del brazalete o pedirle al paciente que coloque la mano él. Algunos lo hacen porque justamente el brazalete tiene un sistema de abrojo y a veces el abrojo va perdiendo fuerza, entonces como que se sienten obligados a hacerlo, pero al hacer esa acción nos va a alargar seguramente un valor diferente al que nosotros esperamos. Luego existe un síndrome, o también es conocida como una hipertensión, que es inducida por la bata blanca o el guardapolvo blanco. Esta más que nada se refiere a que, por ejemplo, existen pacientes que cuando el examinador tiene una bata blanca, un guardapolvo blanco, él le toma la presión arterial y da valores elevados. Pero cuando él lo hace de forma ambulatoria, por ejemplo en su caso lo hace algún familiar, le da valores bajos. Esta diferencia de valores está muy relacionada a la utilización del guardapolvo blanco por parte del examinador, lo cual le estaría produciendo una situación de estrés al paciente, y eso llevaría a que cuando el paciente se encuentre frente a un examinador que tiene bata blanca, se siente en una situación de estrés y eso le produzca un aumento de la presión arterial. Bueno, sin más que decir, les dejo la bibliografía utilizada y me despido afectuosamente de todos ustedes. Espero que esto le haya sido de utilidad para poder integrar y comprender lo que se refiere a la toma de la presión arterial.